Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Marga Durá, periodista y escritora. Marga Durá nació en Barcelona en 1971. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, a lo largo de su carrera ha trabajado para revistas como La Vanguardia, Vanity Fair o Yo Dona, además de para medios digitales como Vanitatis o Yorokobu. Durá ha realizado documentales tanto para museos como para ONG, ha sido subdirectora de la revista Nuevo Vale y también jefa de redacción de Men's Health. Debutó en el panorama literario en 2018 con un libro de no ficción, Guía para Madres Rebeldes, al que seguiría Mujeres Poderosas un año después. En 2021 vio la luz su primera novela, El prodigio de las migas de pan. Una pregunta para Elena es su nueva incursión en el ámbito de la ficción, que verá la luz este próximo otoño. Marga Durá debuta con El prodigio de las migas de pan, una novela fascinante alrededor de María Montessori, la pedagoga más revolucionaria de la historia. Una historia de libertad y lucha, homenaje a las mujeres que cambiaron el mundo. Claudia Caral es la protagonista de El prodigio de las migas de pan. Cuando empieza la novela tiene 9 años, estamos a finales del siglo XIX. Y ella vive en una casa familiar, está muy unida a su madre, que es italiana, y que tuvo que renunciar a su carrera como pintora para casarse con su padre. Entonces, su madre por eso ha sido siempre bastante infeliz y ella no quiere que se repita. Entonces, Claudia va a tener que rebelarse contra la vida que han programado para ella y sus ansias de libertad la llevarán a huir a Roma y a empezar una nueva vida en la que tendrá muchos problemas, pero saldrá adelante porque es una superviviente. Cuando Claudia llega a Roma, conoce a María Montessori, que es la pedagoga más revolucionaria de todos los tiempos. Entonces, ella acaba siendo su asistente y juntas intentan luchar por una idea que a mí me parecía preciosa, ¿no? Que solo a través de la enseñanza se puede cambiar el mundo. Todo esto cuando se encuentra María Montessori la conocemos por todos sus triunfos, pero en el momento en el que yo la retrato en la novela, pese a ser la mujer más famosa del mundo, que es como se la conocía entonces, y era como un icono de lo que podían llegar a hacer las mujeres en aquella época, no ganaba lo suficiente para poder ser independiente y tenía que vivir con sus padres. Cuando quiso complementar su formación no la dejaron volver a entrar en la universidad por ser mujer o la apartaron de proyectos que ella misma había empezado y que continuaron otras personas. Entonces, esa Montessori como en zapatillas, que realmente no es la de los grandes logros, sino es la de todos los fracasos que hay detrás y que luego te llevan al triunfo, es la que más me interesaba retratar en el libro. El título, El prodigio de las migas de pan, se me ocurrió porque hay una anécdota verídica, que es que María Montessori, cuando acabó la carrera de medicina, iba a los psiquiátricos donde tenían a los niños con discapacidad, porque los metían allá y no les daban ningún estímulo. Entonces encontró unos niños que estaban jugueteando con unas migas de pan, pero no se las comían. Y el hecho de que jugaran con las migas y no se las comieran le dio que pensar que la sensibilización, el tacto, era una forma de conocer el mundo y de aprender para esos niños que no tenían ningún juguete, ¿no?
Entonces aquella misma noche cogí una miga de pan, cerré los ojos e intenté imaginar cómo de esa imagen ella pasó a crear todo el método que ha sido tan famoso, el método Montessori. Y a partir de ahí no me pude resistir a incluirlo en el libro. Y hay una escena en la que cuando se conocen Claudia y María Montessori, es precisamente por las migas de pan, y de ahí el título. Esta novela es un homenaje a las mujeres que lucharon por el feminismo a finales del siglo XIX, principios del XX, y a las que le debemos mucho, porque parte de la lucha que han hecho nos ha servido para nosotros. Y en concreto es un homenaje a las maestras, porque las maestras eran las primeras que rompieron moldes, que se atrevieron a viajar solas, a ir a ámbitos rurales en muchas ocasiones. Son las primeras, por ejemplo, que se quitaron el corsé, que reivindicaron una moda que fuera cómoda, que permitiera a la mujer estar en el ámbito público y poderse desenvolver con tranquilidad. Y fueron las primeras que dejaron de ser la hija de o la mujer de para ser ellas mismas. Esta es mi primera novela y la escritura ha sido apasionante, pero a ratos también ha sido dolorosa, costosa, llena de dudas. Y entonces, la verdad es que cuando ya tuve la novela, pertenecía como a mi mundo propio, y cuando me han empezado desde la editorial a hablar de mis personajes, de repente era como que había cobrado vida, ¿no? Y ahora es lo que más emoción me hace, saber la repercusión que tendrá cuando este mundo que solo estaba en mi cabeza pase al lector y a la lectora, y a ver qué pasa con todo esto. Uno de los libros de no ficción, de Marga Durá, es Mujeres Poderosas. Mujeres poderosas, que te inspiran para plantarle cara a la vida. Como mujeres, a lo largo de la vida nos enfrentamos a situaciones difíciles y a dudas que pueden poner nuestro mundo patas arriba. Cómo compaginar trabajo y familia. Cómo afrontar un fracaso. Deberíamos callarnos ante las injusticias que hemos vivido. ¿Crees que eres la primera en enfrentarte a estos problemas? Muchas otras mujeres antes que tú también los han vivido. El ingenio de Marga Durá y la sensibilidad de la ilustradora Coco Escribano se unen en este libro para, a partir de los dilemas más comunes que tenemos las mujeres, hacer un repaso de algunas de las personalidades femeninas más fuertes e inteligentes de ayer y de hoy. En la experiencia personal de estas mujeres y sus frases más célebres podrás encontrar un espacio de sororidad con mujeres, de diferentes ámbitos de todo el mundo, para dar con una solución a tus inquietudes. Desde el trabajo, la belleza, la maternidad y las actitudes machistas, hasta las relaciones amorosas y la sexualidad, en este libro cualquier mujer encontrará inspiración para empoderarse. El otro libro de no ficción, de Marga Durá, es Guía para Madres Rebeldes. Escrito por Marga Durá, con ilustraciones de Agustina Guerrero. Un libro imprescindible para futuras mamás que aspiran a que el bebé no las cambie a ellas del todo. Cansada de prohibiciones absurdas. Cuando estás embarazada, y especialmente de tu primer hijo, familiares, amigos y hasta conocidos no suelen reprimirse en ofrecer muchos consejos y advertencias, todos ellos bien intencionados, claro está, pero a veces contradictorios, sobre lo que debes o no debes hacer. Las recomendaciones del tipo, por si acaso, mejor no lo hagas, se están convirtiendo para muchas madres en una verdadera dictadura. Algunas se constriñen en el papel de víctimas, otras reniegan de todo, y entre medio, estamos las gestantes corrientes y molientes que únicamente aspiramos a obtener información para ir tomando nuestras propias decisiones sin hacer demasiado ruido. Marga Durá nos ayuda a tomar esas decisiones con ritmo y salero. Toma la descripción más irónica imaginable de un embarazo, el suyo, añade varios testimonios de eminencias médicas y riégalo con una pizca de contexto histórico. Es resultado. Un cóctel hilarante que pretende demostrar que muchos de los sacrificios que se nos quieren imponer durante el embarazo no tienen ni pies ni cabeza. Marga nos explica el porqué ese cambio en su escritura después de publicar 2 libros de no ficción, Guía para Madres Rebeldes y Mujeres Poderosas, con la editorial Grijalbo. No fue algo que fuera orquestado, fue como fue saliendo, ¿no? En un principio
me surgió la idea, y sí que venía de un reportaje de que María Montessori había tenido un hijo que no había podido educar en su método, y esa idea la tenía en la cabeza y no sabía muy bien qué hacer con ella, ¿no? Porque explicarlo periodísticamente no me servía para explicar como todas las emociones, todas las cosas que de repente me estaba suscitando aquella idea, ¿no? Así que al final me tiré a la piscina y dije, pues nada, nos vamos a la literatura. Entonces, lo que no quería era caer en una biografía, porque sería más de como seguir con el periodismo, quería hacer algo completamente diferente. Entonces, por eso no me centré en hacer una historia novelada con Montessori como protagonista y es secundaria, porque si hubiera sido protagonista seguro que como periodista me hubiera ido a la biografía y no hubiera dado el salto a la literatura. Bueno, es un proceso muy fascinante, ¿no? Y la verdad es que muy enriquecedor y muy diferente, ¿no? Porque el periodismo, tú lo sabrás, es como siempre de lo que tienes alrededor para adentro y luego para volverlo a explicar, ¿no? Para volverlo a devolver a la realidad. Pero en cambio la literatura es de dentro para afuera, ¿no? Es de tu cabeza, todas esas ideas que van surgiendo de personajes y es como, es un proceso muy bonito y lo he disfrutado mucho, con muchas inseguridades, por supuesto, que esto no se suele decir, pero bueno, yo te lo comento, porque al principio es un reto, es algo que no has hecho nunca y que estás acostumbrada como periodista a estar cogida al dato que te da seguridad, ¿no? Y esto ya te expones mucho más, pero también es muy reconfortante. Más allá de lo que se pueda hacer, esto ya es mi opinión particular, ¿no? A nivel de leyes, de cultura, de sociedad, hay algo como que yo creo que lo reflejo en este momento y creo que sigue existiendo en este momento, que es algo muy íntimo, ¿no? Que nos enfrentamos muchas mujeres y probablemente también hombres. Esa decisión entre la carrera y la maternidad, entre ser, ¿qué tipo de madre soy yo? ¿Soy la madre que se supone que tendría que ser o soy la rarita y no estoy haciendo las cosas? Estas cosas que creo que nos imponemos o nos han impuesto, no sabría decirte la razón, pero que nos llevan a un debate interno en el que parece que tengamos que sentir las cosas de una manera. Y creo que eso es lo que les pasa a las protagonistas de mi novela. Y me era más fácil demostrarlo allá, porque allá sí que eras madre y era tu cometido en el mundo, era casarte y tener hijos, ¿no? Entonces me era más fácil este debate interno que tenemos a llevarlo al pasado y no a ver ninguna de las otras variantes, creo que se podía ver de una forma como mucho más clara. Sí, mujeres fuertes y mujeres y hombres también, y mujeres con dudas y hombres con dudas, ¿no? Y muchas... Y hay una cosa que me gusta que es porque fracasan 1000 veces mis protagonistas, pobrecitas, pero se encuentran esa fuerza en esos fracasos, ¿no? Y sobre todo en la amistad, ¿no? Creo que hay un componente de muchos tipos de amistad en todo el libro, de hombres y mujeres y sobre todo el grupo de mujeres principal, que me gustaba mucho habitar ese mundo, ¿no? Imaginármelas, pensar un poco que no es tan diferente como sería mis amigas y yo. El prodigio de las migas de pan, Marga Durá. Mi opinión, lo que tuve con el prodigio de las migas de pan de Marga Durá fue un auténtico flechazo. Quedé prendado de ambos, y hay sensaciones que es mejor no dejarlas atrás. Estaba convencido de que esta novela me iba a gustar, y así ha sido. Claudia Caralt es una niña que vive en Can Marea, la casa de su familia paterna donde sus padres fueron a vivir después de que su padre incumpliera la promesa de abrir un estudio en Barcelona, que al casarse le dio a su madre, una mujer independiente y prometedora pintora que se vio obligada a renunciar a su carrera. Claudia está muy unida a su madre, que se ha convertido en una mujer infeliz en esa casa de la que su marido está casi siempre ausente, y en la que la familia de éste hace y deshace, mientras que ella soporta sus continuos reproches. Al nacer su hermano Amadeo con discapacidad, las cosas no hacen más que empeorar la situación para su madre y para ella. Claudia no quiere ser tan infeliz como su madre ni quiere pasar por lo mismo que ella, así que decide rebelarse ante la vida que su familia le ha preparado, y eso unido a sus ansias de libertad hacen que se decida a huir a Roma. Las cosas allí tampoco van a ser fáciles, tendrá muchos problemas pero saldrá adelante porque, si algo aprendió durante su vida en Can Marea, fue a ser una superviviente.
La trama de El prodigio de las migas de pan gira en torno a María Montessori, la pedagoga más revolucionaria de la historia, una mujer famosa e icono de lo que podían llegar a ser las mujeres de aquella época, a la que Claudia Caralt conocerá en el psiquiátrico donde trabaja ocupándose de los niños que tienen discapacidades, llegando a convertirse en su asistente. A través de una trama en la que Claudia Caralt es la protagonista, Marga Durá nos va relatando la historia que gira en torno a María Montessori, pero no solo a través de sus logros, sino mostrándonos a este personaje de una manera más cercana. Una mujer que tuvo que enfrentarse a dificultades a lo largo de su vida, que aunque disfrutaba de fama y reconocimiento no gozaba de libertad a la hora de llevar la vida que le hubiera gustado, que no se pudo independizar de sus padres por sus escasos ingresos, y que cuando quiso completar su formación le pusieron muchas trabas para entrar en la universidad por el solo hecho de ser mujer. Una mujer que aunque fue la artífice de numerosos proyectos exitosos, en muchos casos fue apartada de ellos para que los llevaran otros, en ocasiones hombres que se empeñaban en que se siguieran las directrices que ellos marcaban, sin atender a los excelentes resultados que María obtenía con los niños aplicando sus métodos. María Montessori fue una mujer a la que los fracasos llevaron a obtener grandes logros. Una mujer trabajadora, luchadora, con una fuerza arrolladora, que no caía en el desánimo, fuerte, una mujer que fue un ejemplo de libertad y lucha, y el personaje que crea Marga Durá es tan potente que en ocasiones lleva a captar todo el protagonismo de la novela, eclipsando en cierto modo a la verdadera protagonista de esta historia, Claudia Caralt. Pero con esto no quiero confundir al posible lector, ya que todos los personajes de esta novela están excelentemente perfilados, siendo este uno de los puntos fuertes de la novela. En El prodigio de las migas de pan, la autora mezcla con acierto realidad y ficción, fusionando ambas de tal manera que no se aprecia fisura alguna. Una novela excelentemente documentada, en la que hace un homenaje a todas aquellas mujeres que comenzaron la lucha feminista a finales del siglo XIX y principios del XX, que intentaron ser algo más que lo que se esperaba de ellas, que querían hacerse un hueco en el mundo y en especial a las maestras, que fueron las primeras en romper moldes y plantear dilemas como el acceso de la mujer al mundo laboral en igualdad de condiciones, la maternidad y la conciliación. El prodigio de las migas de pan es una novela que nos mantendrá desde su inicio pegados a sus páginas, excelentemente documentada, con una prosa ágil y evocadora, en la que las mujeres son el verdadero motor de la historia, con unas protagonistas que se verán envueltas en intrigas, vivirán momentos que las llevarán a tomar decisiones inesperadas y lucharán por su sueño, convencidas de que solo a través de la educación se podrá cambiar el mundo. A continuación vamos a entrar en la novela escuchando parte del audiolibro de la misma. El prodigio de las migas de pan de Marga Durá. El día en que mi hermano nació, el 28 de agosto de 1890, mi familia le declaró la guerra a mi madre. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Yo tenía 9 años. Era jueves, mi día preferido, el único en el que mis primos y yo no teníamos clase con nuestra institutriz, la señorita Amalia. Después de comer me quedaba un rato en la habitación, leyendo o jugando con mi muñeca, hasta que a la hora de la siesta, la masía se sumía en el sopor. En ese momento, bajaba de puntillas por la escalera para evitar el crujir de la madera. Como conocía cada uno de los tablones como las teclas de mi piano, lograba sortear los más ruidosos. Una vez en la planta baja, me asomaba a la cocina para comprobar que no hubiera nadie, luego la cruzaba rápidamente y me escabullía por la puerta trasera. Aquella tarde, oí voces en la casa justo cuando estaba a punto de salir. Temí que mi prima Aurora hubiese descubierto que no estaba en mi habitación y le hubiera ido con el chisme a mi madre. Era muy propio de ella. Me quedé inmóvil unos instantes, y cuando comprobé que nadie gritaba mi nombre, corrí ladera abajo rumbo a la playa. No quería llegar tarde. Tal vez ese día tendría que haberme quedado en casa. El cielo plomizo presagiaba tormenta y sabía que, si regresaba empapada a la masía, se acabarían para siempre las escapadas. En la playa me esperaba Tomás, el hijo de la tendera, sentado en nuestra roca. Me aproximé sigilosa por la espalda para sorprenderle, aunque no lo conseguí. Se volvió cuando estaba a escasos metros de él. No sé cómo lo hacía, pero sus pequeños ojos siempre se movían veloces y registraban todo lo que pasaba a su alrededor, incluso lo que no veía.
Tomás era 3 años mayor que yo y bastante más alto. Sin embargo, caminaba inclinado hacia adelante, la cabeza gacha, los hombros caídos, arrastrando los pies como si la tierra lo estuviera engullendo. «Pensaba que no vendrías. Va a llover», me dijo a modo de saludo. «Igual lo hace más tarde y podemos navegar un rato». Muchas tardes cogíamos la barca del tío de Tomás, que era pescador, y salíamos a navegar hasta que la orilla comenzaba a difuminarse detrás de nosotros. Entonces yo le pedía que me llevase mar adentro, pero él siempre me respondía que era peligroso y que debíamos regresar. Tomás nunca se aventuraba más allá de lo que conocía. «Olvídalo, Claudia. Mira cómo está el mar. Es una locura». Y tenía razón. La alfombra plácida por la que normalmente nos deslizábamos se retorcía sobre sí misma con saña. Aún así, yo me habría subido a la barca, pero sabía que mi amigo no iba a cambiar de opinión. «¿Y si vamos a tu casa?», propuse, sin disimular mi fastidio. Él asintió y enfilamos el camino hacia el pueblo, atravesando el barrio de pescadores, hasta llegar a la tienda de su madre. Tomás y yo nos habíamos conocido medio año antes, cuando fui a hacer las compras para la merienda en la que se anunció el embarazo de mi madre. La celebración la tuvo muy inquieta, porque para ella aquel anuncio carecía de sentido. Pero tía Angelines consideró que le serviría de pretexto para relacionarse con las esposas de los industriales que vivían en Barcelona y que venían a pasar el verano a nuestro pueblo. A mi madre, Sofía Sabatucci, que era italiana y estaba educada en otras costumbres, le molestaba que su cuñada mostrara su vientre como un trofeo. Desde su llegada, los Caralt habían esperado que les diese un heredero, porque mi nacimiento, el de una niña, no fue recibido con demasiado entusiasmo. El día antes de la dichosa merienda, mi madre se dio cuenta de que había olvidado encargar los ingredientes para el pastel, y como no quería que nadie descubriera su descuido, confió en mí para ir a comprarlos. Lo apunté todo en una lista y corrí hasta la tienda. Fue emocionante caminar sola con una misión secreta. Una vez allí, percibí fascinada el olor que desprendía el colmado, una singular mezcla de azúcar y madera húmeda. Me quedé embobada mirando las estanterías con sus botes de diferentes tamaños, intentando adivinar el contenido de cada uno, hasta que un chico, al otro lado del mostrador, me sacó de mi ensoñación. «¿Qué desea?» «Ay, sí, perdona, es que me encanta la tienda. Toma, aquí tienes la lista de lo que necesito». Se la tendí para poder continuar curioseando, pero él no la cogió y frunció los labios con desdén. «¿Qué pasa? ¿Que la señorita no puede decirme lo que quiere? ¿O es tan fina que prefiere no hablar conmigo?» Doña Gertrudis, su madre, debió de oír sus palabras y salió de la trastienda. Era alta y corpulenta, y sus pasos firmes retumbaron por el local. «Disculpe, señorita Caralt, mi hijo no pretendía ser grosero, es que no sabe leer». El rostro bronceado de Tomás reflejó la doble humillación, la de no saber leer y la de que su madre lo hubiera puesto en evidencia. Yo, por mi parte, balbuceé avergonzada una disculpa y bajé la mirada. Al día siguiente, Tomás trajo el pedido por la puerta de servicio. «Lo siento mucho, no tenía ni idea de que...» Me disculpé cabizbaja al verlo. «Es normal. A mi edad debería saber leer, pero cerraron la escuela del pueblo y tenía que ayudar en la tienda», me interrumpió. Ya no parecía enojado. «¿Te podría enseñar?», respondí sin pensar. Él se encogió de hombros, dejó la compra y se marchó. El jueves de aquella misma semana me escapé de casa por primera vez para dirigirme a la tienda. En el mostrador estaba la madre de Tomás, sentada en un taburete. Su cuerpo se desparramaba por el asiento cubriéndolo por completo. El moño apenas contenía sus rizos, que le colgaban desordenados por la cara. Me preguntó qué deseaba y yo le respondí. «Me gustaría enseñar a su hijo a leer, si a usted le parece bien». Sus ojillos se hicieron invisibles mientras soltaba una carcajada. No entendía a qué se debía. A medida que fui conociéndola, comprendí que para ella, reír era su forma de no dejarse vencer por la vida. Sin responderme, volvió la cabeza y gritó. «Tomás, ven aquí, que hoy es tu día de suerte. La señorita Caralt va a ayudarte para que dejes de ser un zoquete».
una nueva risotada ahogó el sonido de los tímidos pasos de su hijo, que salió de la trastienda cabizbajo. «No creí que hablaras en serio», murmuró. «Yo siempre cumplo mis promesas», respondí, repitiendo una frase que mi madre solía decirme a menudo. Así fue como empezó nuestra amistad. Al principio, Tomás parecía un monolito de piedra, aferrado al espacio que ocupaba, sin rebasarlo ni un centímetro por miedo a conocer el mío. Yo, en cambio, me movía con soltura por la trastienda, oteaba sus progresos por encima de su espalda e intentaba mirarlo a los ojos cuando le hablaba, aunque él enterrara los suyos en el papel. Aquel colmado fue mi refugio, lejos de las estrictas normas de mi familia. Tomás se tomaba las clases muy en serio. Practicaba todos los días y progresaba con rapidez. Al cabo de 3 meses me miró por primera vez a los ojos y me dijo: «He pensado que, ya que tú me enseñas a leer, yo podría enseñarte a navegar en barca». Ese día Tomás se convirtió en mi primer amigo de la infancia. Hoy he venido a hacer algo muy especial porque yo he escrito un libro sobre María Montessori y he estudiado pues, en la documentación cómo era el método Montessori a principios del siglo XX, pero en cierta forma aún no lo había visto porque no quería contaminarme en la creación del libro, en la documentación y tal. Pero he visto que era un error porque sigue igual que como yo lo había imaginado, ¿no? Que como, con el mismo rigor que se aplicaba a principios del siglo XX, ¿no? Y es una experiencia muy bonita. Es un método que actualmente en el mundo hay pues 3 millones de niños educándose en esta pedagogía, que te los puedes encontrar en Afganistán, en Sierra Leone o en Nueva York o en San Francisco o en Girona o en Madrid, y esta aula es la misma. Los niños están interactuando con los mismos materiales y son observados. Por tanto, ya en aquel momento fue visión y fue una base científica, pero es que sigue siendo observado y analizado, porque se están dando cursos en todo el mundo, desde China hasta, pues insisto, en África, en Francia, Italia. O sea que se sigue sometiendo a análisis, riguroso análisis, porque cuando te formas en Montessori ya te están diciendo y te están preparando para que tú hagas una observación científica. Por tanto, no es que solamente se creara científicamente, sino que sigue corroborándose y contrastándose desde una visión científica. Es imprescindible en nuestro trabajo venir a observar otro funcionamiento y hablar con otro centro también. Es que aquel método que se creó con tanta ilusión, con un rigor científico, que es lo que la gente normalmente desconoce, increíble, siga aplicándose 100 años después y sea súper efectivo como lo era en el momento, porque es que estaba viendo a los niños y me acordaba pues de cosas que había leído que decían que la gente decía, pero ¿cómo pueden estar los niños tan callados o tan concentrados o tan esto? Y es exactamente lo mismo, 100 años después. Hola,
Esto es Zumo de Libros y hoy os vengo a comentar El prodigio de las migas de pan. Bueno, ¿qué os puedo decir de esta novela? Que me ha encantado. La verdad, la leí única y exclusivamente porque me gustó su portada. De vez en cuando tengo así una palpitación de que me gusta la portada, la quiero leer, la leo y ya. Pero la verdad es que esta ha sido una sorpresa increíble. Tenía unas ganas de leer un libro así, de estos de los que lees desde la primera página hasta la última, sin perder tu atención en ningún momento, siempre queriendo saber más. La verdad es que ha estado perfecto, se lo recomendaría a cualquier persona. Me ha gustado todo, me ha gustado la prosa, que es una prosa muy sencilla, muy fácil de seguir, una trama súper bien estructurada, nunca te pierdes, los protagonistas están súper bien perfilados. Evidentemente no es una supernovela, la historia en general no es una historia así tampoco súper creíble, ¿verdad? Pero aún así me ha encantado. Me ha gustado que, no solo me ha gustado la historia principal, la de la protagonista, sino que su coprotagonista, que yo diría que es María Montessori, pues le ha metido muchas cosas de la vida de María Montessori que me ha encantado, porque a mí me gustan muchísimo los libros que, aparte de que te entretienen leyendo, te aportan algo nuevo, algo que no sabes, y este libro la verdad es que me ha aportado todo eso, aparte de unas ganas de seguir leyendo. Ha sido de estos típicos libros de que no puedes dejar de leer, que hasta cocinando lees. Me ha durado un suspiro a pesar de que es un libro largo. Casi no le podría poner ningún pero. Siempre busco algo que negativo en los libros. Siempre pienso, bueno, a ver qué pero le puedo poner. Y es que a este libro casi no le podría poner ninguno. Si alguno le pongo es que hay en varias partes del libro en las que la escritora como que te va diciendo, bueno, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Dice como, bueno, y esto ahora mismo la protagonista está súper feliz, pero esto sí va a acabar rápido. Como que iba dando como exclusivas de lo que iba a pasar. Y eso como que lo repite varias veces en el libro y no me ha gustado, pero vaya, que no me ha importado nada de nada, porque lo he leído con muchísimas ganas, ya os digo, no he perdido ningún interés en el libro, en ningún punto del libro. No me importaría que tuviera una segunda parte y que tuviera que leer otro. Me ha gustado mucho, se lo recomendaría a todo el mundo. No le voy a poner un 10, pero yo creo que se lo merece, la verdad. ¿Y qué os puedo decir? Pues nada, que os animo muchísimo a que lo leáis y que me contéis qué os ha parecido. Y pues no sé, ojalá sigamos en esta racha y sigamos leyendo cosas así que nos interesen mucho. Y nada, gracias por verme. Hasta la próxima. Bye. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Estás escuchando Radio Sapiens. Marga Durá, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado para revistas como Magazine de la Vanguardia, Vanity Fair, Yo Dona o CNR. Y para medios digitales como Yorokobu, Vanitatis, Mujer Hoy, S Moda o El Confidencial. Durante 6 años fue subdirectora de la revista Nuevo Vale y durante 7, jefa de redacción de Mensealt. Publicó 2 libros no ficción, Guía para Madres Rebeldes y Mujeres Poderosas con Editorial Grijalbo. Hace poco más de un año, esta periodista nos sorprendía con El prodigio de las migas de pan, su primera novela, publicada bajo el sello de Ediciones Destino, del Grupo Planeta. Para verano, a los pocos meses de su lanzamiento, llevaba ya más de 15.000 ejemplares vendidos. Y eso fue mucho antes de que apareciera la tercera edición y una cuarta de bolsillo. Nos hemos reunido con ella y hablaremos tanto de periodismo como de literatura, y de los vínculos entre ambas disciplinas. Hola Marga, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde naciste? ¿Estudiaste y resides actualmente? ¿Cómo te definirías? ¿Algún hobby además de la escritura? Hola Lute, mil gracias por tu invitación para el programa. Te voy a contestar las preguntas, solo te digo una cosa, que estoy un poco constipada, así que tengo una voz un poco de
de cascadilla Bonnie Tyler, pero bueno, haremos lo que se pueda. Mil gracias y mil gracias a tus oyentes que me están escuchando. A ver, te cuento. Yo nací en Barcelona hace 52 años y bueno, siempre he estado aquí. Con 8 años me planté delante de mi madre y le dije que quería ser periodista. Siempre me ha gustado la escritura, pero yo creo que tenía una sobredosis de una serie de periodistas de la época que se llamaba Lugran y que yo veía vorazmente. Y bueno, desde entonces hasta ahora conseguí ser periodista, que era lo que quería. Y hace unos pocos años me pasé a la literatura. Como aficiones, durante mucho tiempo he sido muy cinéfila, lectora y bueno, así como particularidad me encantan las plumas de tinta y colecciono todas las plumas que puedo, tinteros, cargas de colores diferentes. Es como un pequeño hobby manía. Como lectora, ¿qué tipo de lectura prefieres? Como lectora me gustan las historias bien contadas y bien escritas. Y eso es como muy amplio. Me pueden gustar cosas muy diferentes y las disfruto de la misma forma. Me puede gustar, yo qué sé, Ferrante o Wilson, no sé, cosas como muy en principio diferentes, pero que me atrapen y que tengan algo que me haga pensar. ¿Desde cuándo escribes? ¿En qué momento decidiste publicar? ¿Por qué? Mira, si te tuviera que decir, cuando empecé a escribir, hace poco hice limpieza de un armario y mi primer vestigio de escritura lo encontré como a los 6 años. A mí siempre me gustó escribir y cuando ya me hice más adolescente, digamos, mis deberes preferidos era cuando me ponía en una redacción. Me presentaba a los concursos de Sant Jordi, gané varios premios y era el momento mejor, que fuera reconocido lo que había sido capaz de escribir. Pero había algo en el proceso que me olvidaba del tiempo, me olvidaba de todo cuando escribía. Ahora me pasa, pero ahora, claro, evidentemente hay una profesionalización y hay una serie de cosas que esa magia en cierta forma no la pierdes, ¿no? Pero sí que sigue siendo algo como que me evade de todo y me hace que me olvide de todo. Entonces, ese sería el principio y la continuación, pues... El prodigio de las migas de pan es tu primera novela. ¿Fue que te pusiste a escribir ficción a los 40 y tantos? Por una serie de circunstancias, en el 2018 trasladaron la empresa periodística en la que trabajaba a Madrid y entonces tuve que decidir entre mudarme o aceptar una indemnización para irme. Hice lo segundo porque además estaba muy cansada de todo y sobre todo de esa empresa. Y, y tuve una oportunidad perfecta para pararme a escribir y decidir aventurarme en la ficción. Te enlazo con otra de las preguntas que me decías, porque yo siempre había pensado que escribiría un libro, siempre tenía claro que escribiría un libro, pero pasaba el tiempo y no escribía el libro. Entonces había hecho 2 libros de no ficción, que es Guía para Madres Rebeldes y Mujeres Poderosas, que eran más bien autobiográficos y que venían ya directamente del periodismo, porque eran libros de no ficción. En cambio, la ficción era algo que yo tenía en la cabeza que haría, pero que no acababa de hacer, y que pasaban los años y no acababa de hacer. Entonces, un poco esta circunstancia de que me quedé sin trabajo un tiempo y el periodismo no estaba muy bien la cosa, entonces dije, o ahora o nunca. Y pensé, ¿qué quieres explicar? Y se me cruzó un poco por un trabajo que había hecho previo la historia de María Montessori, de la que se conoce mucho, pero se conoce muy poco como personaje histórico. Y me atrajo mucho y dije, me lanzo a la piscina, a ver qué pasa. Me lancé a la piscina, claro, son 2 años de escribir un libro, y yo tuve la inmensa suerte
que tuve una agente, Justina, que es maravillosa, que se interesó en lo que estaba haciendo mientras lo estaba escribiendo, lo cual me dio cierta motivación para continuar. Porque claro, yo me metí en la escritura sin saber exactamente cómo se hacía el libro. Yo pensaba que, bueno, los reportajes en una noche sin dormir se acaban, pero un libro no. Y fue un aprendizaje, ensayo-error, con mucho instinto, que era lo único que tenía, y poco a poco me fui haciendo una técnica. Y mucha voluntad, eso sí, y muchas ¿Cómo horas. encuentras la inspiración para escribir? La inspiración para escribir, a ver, yo creo aquí te distinguiría dos cosas. La inspiración de los temas, de lo que quiero escribir, digamos, me suele venir por la realidad, por mi formación periodística. Entonces, pero es la realidad, igual es el breve, igual es no es la noticia principal, sino son como noticias que a mí me hacen pensar. O, por ejemplo, cuando me estoy documentando, porque es novela histórica en una época, hay un detalle de la época que entonces me sugiere, se me viene a la imagen, a la cabeza una escena que podría haber pasado teniendo en cuenta que la situación era aquella, ¿no? No sé si me explico. La realidad muchas veces me inspira para ficcionar. Por otra parte, la inspiración del estilo y tal, pues mira, como que no hay, como que al final son horas y horas delante del ordenador, peleándote, hasta que al final a veces te gana la novela y a veces la ganas tú y entonces avanzamos todos. Hasta ahora te habías dedicado al periodismo, pero no corren buenos tiempos para la profesión. ¿Cuáles crees que son los motivos para que la profesión empezase a degenerar? El periodismo, salvo algunas excepciones muy honrosas, es un poco desastre ahora mismo. Ha habido una precarización total. Solo hace falta ver incluso grandes medios que cometen muchas faltas de ortografía. Eso es un síntoma de todo lo que está pasando. Estamos hablando de profesionales que cada vez cobran menos, que encima el problema es también la dictadura del like. Tú ya no tienes que contar la verdad, pero esa verdad tiene que gustar, porque cuantos más likes hayan, más posibilidades hay que que te sigan encargando trabajo. Esta dinámica es monstruosa, es mucho peor que casi el soborno, porque muchos periodistas están jugando el puesto de trabajo. Luego están los que están en redacciones fijas, hay muchos que han tenido esa suerte y que están haciendo muy buen trabajo, pero también con muchas presiones, con las competencias. Y yo no estoy de acuerdo con que las redes vayan a barrer los medios, el no sé qué. No, pueden haber dos canales si uno no está precarizado. Es decir, tú puedes tener una TikToker, una Instagramer, puedes luego comprobar la información en una revista, yo qué sé, depende de lo que hayas mirado, de belleza, de lo que sea. Pero el problema es que si una está de moda y el otro, que es el periodista, no tiene los medios para hacer su trabajo, difícilmente van a poder dar una buena información. Entonces yo creo que esto es un drama, pero no sé, igual lo creo simplemente yo, que he vivido otros tiempos y esto se acaba reconvirtiendo en otra cosa. ¿Hay algún libro que te haya marcado a lo largo de tu trayectoria? No te diré que haya un libro que sea mi libro de referencia, pero sí que hay un momento en que mi concepto de la literatura cambia. Yo leía de pequeña, pues, yo qué sé, bestsellers, leía Harold Robbins, leía Stephen King, leía todo. Y justamente tenía el padre de una amiga que trabajaba en el círculo de lectores y mi amiga no leía. Entonces un cumpleaños me regaló como unos libros que para mí, me regaló 5 libros, pero esos 5 hay 2 que me marcaron muchísimo, que fue La pasión de Jeanette Quintenson, que ahora ha vuelto a reeditar Lumen, y Milan Kundera, La inmortalidad y la insoportable levedad del ser. Estos 3 libros, yo de repente venía de leer, pues eso, bestseller, los leí y dije, vale, esto te digo con pues 18 años, 19.
me quedé como traspuesta de que se pueden hacer un montón de cosas en la literatura que no tienen que ver pues con la televisión, que es lo que es un bestseller muchas veces, o que no tiene que ver con trama y te hace pensar, y es diferente, innova. Y eso para mí fue como una revelación, claro, muy joven, y me pareció como, digo, esto me Durante el gustaría confinamiento del estado de alarma, hubo casos de autores que no pudieron centrarse para sentarse a escribir o leer. ¿Te sucedió algo similar? Yo personalmente, la pandemia para mí fue un periodo muy, muy extraño. Tenía la novela muy avanzada, pero al principio de la pandemia perdí a mi madre. No por culpa de la pandemia, era una enfermedad previa que llevaba 4 meses, pero no me lo esperaba. Pensaba que podríamos salir adelante y a mí ahí se paró el mundo. Entonces, como el mundo por fuera también se paró, yo no lo sufrí como algo especialmente horrible, porque yo no tenía ni ganas de salir de casa, yo no tenía ganas de hacer casi nada, y el mundo no hacía nada, y el mundo no me pedía que anímate, salva, vamos a tomar algo. Yo quería estar refugiada, y entonces me refugié en la escritura, pero me refugié en la escritura a unos niveles, incluso ya después del confinamiento y cuando ya se podía salir a la calle y tal. Yo entonces vivía en mi novela y vivía así bastantes meses. Yo quería entregarla a tiempo, necesitaba que cerrara aquel periodo, y entonces las jornadas laborales que hacía eran terribles. Es decir, me levantaba a las 8 para con mi hijo y me iba a dormir a las 3, 4 de la madrugada. Y solo me despegaba cuando estaba con mi hijo del ordenador. Había días cuando estaba con su padre que no me movía y no me quería mover, quería estar allá. Yo creo que en cierta forma no quería salir al mundo real y enfrentarme a la pérdida de mi madre. Eso fue bueno para la novela, no sé si fue muy bueno para mí, pero a la larga sí que lo fue. Y bueno, eso fue mi pandemia. ¿Piensas por el contrario que la pandemia pudo ayudar a que la gente leyera más? Si la pandemia influyó en los hábitos de lectura, dicen que sí. Yo nunca sé. ¿Leemos o compramos libros? Esa pregunta supongo que no la puede contestar ninguna encuesta. Y por otra parte, yo creo que lo que sí que influyó editorialmente en la pandemia fueron a los autores que perjudicó más, que eran los que tenían preparados lanzamientos durante la pandemia. Eso sí que lo sé para el mercado editorial. Del resto, no sabría hacerte un análisis que pudiera ser verdaderamente fundamentado y certero. ¿Qué futuro próximo le auguras al sector cultural, especialmente al del libro? Yo respecto al futuro del libro soy bastante optimista dentro del cuadro que todo el mundo tiende a ser pesimista. Yo creo que sí, que hay como nuevas tecnologías, evidentemente, que ya les llamamos nuevas tecnologías, pero ya es hasta antiguo el término de nuevas tecnologías, pero que son nuevas y que el libro lleva mucho tiempo y han pasado muchas tecnologías, muchas modas y no lo han desbancado. Yo creo que el libro seguirá. ¿En qué formato? ¿Cómo? Pues no sé, no sabría tanto decirte, pero las historias largas y bien explicadas, mi libro, por ejemplo, me salió muy largo y yo tenía mucho miedo que no encontrara al público porque la gente está acostumbrada a cosas más cortas y ha hecho un camino y lo ha encontrado perfectamente. Y cada vez hay más personas que te dicen, es que me gustan los libros muy largos, y estamos acostumbrados a TikToks o a Twitters. No entiendo por qué no puede todo convivir.
Y cada vez necesitamos también más tiempo de tranquilidad, que es el que te da un libro, ¿no? En todo tan acelerado, es mi opinión, pero tampoco sé decirte. Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Cambiarías algo del pasado o lo dejarías tal cual? Yo con el mundo editorial estoy encantadísima, pero encantadísima, me considero una afortunada. He contado con una gente buenísima, Justina, luego Destino, Planeta, mis dos editoras, Martina y Ana Soldevila. En 3 días me contestaron que querían El prodigio de las migas de pan y bueno, ha tenido unas ventas muy buenas, con lo cual yo no puedo tener más que palabras de agradecimiento. Pero por otra parte, para amigos escritores, sé que es un sector durísimo, que lo que me ha pasado a mí realmente ha sido mucha suerte y que bueno, que hay muchos grandes escritores que no están siendo bien tratados ni pueden acceder al público. Hay una tendencia a sacar libros y más libros y más libros sin luego apostar por ellos, simplemente por ocupar un lugar en las librerías, que hace mucho daño a la literatura y a los autores. Marga, danos tu opinión. A muchos de los escritores que aquí presentamos también se lo preguntamos. Encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas tú para leer, ebook o papel? Yo personalmente soy lectora de ebook, pero es por una serie de circunstancias, nunca lo hubiera pensado. Yo en una mudanza tuve que dejar mis libros en un almacén y entonces sentía mucha pena, pero me decidí que no iba a almacenar más y que lo iba a leer todo lo que leyera en aquella época hasta que recuperara mi biblioteca en digital. Primero empecé con el iPad y luego mi pareja me regaló un ebook y me he acostumbrado. Lo que sí que es verdad que hago, ahora que ya he recuperado mi biblioteca y todo, lo que sí que hago es que cuando un libro me ha gustado muchísimo en digital, me lo compro en papel porque lo quiero tener cerca. ¿Tienes entre tus libros alguna escena favorita de la que te sientas realmente orgullosa? No sabría decirte una escena en concreto. Lo que sí, igual del prodigio de las migas de pan, una de las escenas, yo siempre escribo cronológico, pero me lo salté y escribí una de las escenas que es la que le da el título al libro, ¿no? Porque era que María Montessori estuvo trabajando con niños con discapacidad y descubrió que estos niños jugaban con unas migas de pan, no se las comían. Y el detalle de que no se las comieran era muy importante, porque quería decir que había capacidad de juego y a partir de esa capacidad de juego, de sensibilizarse, de sentir, podían conocer el mundo. Y a partir de ahí es como el punto de inflexión en el que desarrolla su método. Entonces esa escena en la que ella entra y mi protagonista es la que no ha limpiado las migas y los niños están jugando y todo, es una de las primeras y es una de las que siempre todo el mundo me ha dicho que le ha gustado especialmente. Entonces, podría decirte esa. Igual a mí, no sé, cuando trabajas tanto las escenas y les das tanto la vuelta, al final te es imposible apreciarlas como lector. María Montessori fue una médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de humanista. Activista feminista, sufragista italiana y devota católica. ¿Cuál fue el motivo real de incluir a esta mujer en la novela? ¿Es una reivindicación, un grito feminista? Mira, la idea de coger María Montessori como personaje histórico me vino cuando estaba trabajando en un libro de no ficción que se llama Mujeres Poderosas, en el que intentaba buscar los momentos de estas mujeres conocidas y poderosas, pero menos poderosos, los problemas que habían tenido, porque creo que es ahí donde realmente te sientes identificada con otra mujer o con otro personaje histórico. Si siempre vas diciendo, oh, es que
investigó tal, descubrió tal, tú dices, bueno, pues yo no, ¿sabes? Entonces, a mí me había llamado la atención el método Montessori y entonces descubrí que ella había tenido un hijo y había tenido que renunciar a criarlo para poder desarrollar su método. Entonces, ese dilema entre tu hijo y millones de niños, esa cosa de decir, bueno, puedes ser una mujer muy poderosa, pero en aquella época no puedes decidir sobre tu vida privada, me pareció como fascinante. Eso fue como la chispa, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pensar, y bueno, ¿y cómo debía vivir? ¿Y cómo debían ser sus relaciones con sus amigas? ¿Y cómo debía ser tal? Entonces intenté hacerlo todo pensar cómo me relaciono yo con mis amigas, porque al final en la novela hay un grupo de mujeres, ¿no? Y cada una son muy diferentes. Entonces, no quería hacer como una novela que tuvieras que mirar hacia arriba, en plan de, oh, ellas hacían esto, hacían lo otro. Quería que tú te sintieras que podías estar en esa época y que te podían pasar esas cosas, ¿no? Y esa fue mi principal motivación. Cuéntanos algo de una pregunta para Elena. ¿Para cuándo esta nueva novela? Una pregunta para Elena, que es mi nuevo libro que saldrá a la venta el 4 de octubre. Es una novela histórica, pasa en el 1952 en Barcelona, mientras se desarrolla el Congreso Eucarístico, y tiene de fondo un tema que me parece importantísimo y del que se ha hablado poco, que es el consultorio de Elena Francis. El consultorio de Elena Francis en España fue muy conocido porque duró desde el 52 hasta el 84, creo. Y Elena Francis era una doctora, una supuesta doctora, que daba consejos de belleza, pero acabó dando consejos pues de todo, de si tu marido te pega, te aguantas, pero de este tipo. Y contestaba personalmente a las lectoras. Detrás estaba el régimen franquista con una intención de hacer mujeres sumisas, un modelo de mujer completamente diferente a lo que había sido la mujer republicana. Entonces, tomando estos puntos cardinales, diríamos, desarrolló una historia completamente de ficción en la que, bueno, yo creo que les va a gustar a los lectores y a las lectoras, porque, bueno, tiene un poquito de todo. Ha sido muy diferente, aunque la esencia sea la misma, porque yo soy la autora, es muy diferente al prodigio de las migas de pan, a nivel de que en las migas de pan pasan 30 años y aquí pasa un mes, y el reto era hacerlo igual de intenso. Y bueno, los lectores tendrán que decidir si me ha salido bien o no. Para terminar la entrevista, la gente que quiera adquirir algunos de tus trabajos, ¿de qué modo lo pueden hacer? Mis libros, en España se pueden comprar en cualquier librería. Yo creo que los libros de no ficción, como Guía para Madres Rebeldes, se encuentran en Latinoamérica. Y el prodigio de las migas de pan, creo que tendría que ser por ebook, que se pudiera, si es fuera de España. Marga, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Lute, Vane, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa y un abrazo enorme para todos vuestros oyentes. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. La alfabetización digital es vital para la inclusión social y económica en la sociedad actual.
Las personas con un mayor nivel de alfabetización digital tienen más oportunidades laborales, acceso a información y recursos, y son capaces de participar en la vida cívica y cultural de manera más significativa, productiva y provechosa. Pero, ¿qué entendemos por alfabetización digital? ¿Es lo mismo que saber usar las herramientas tecnológicas o implica también una actitud crítica, creativa y responsable frente a la información y la comunicación digital? ¿Qué beneficios tiene la alfabetización digital para el desarrollo personal, profesional y social? ¿Qué riesgos o desafíos implica el uso de las tecnologías digitales en un mundo cada vez más conectado e interdependiente? ¿Qué competencias digitales se requieren para el siglo XXI? ¿Qué recursos y estrategias didácticas podemos utilizar para fomentarlas en el ámbito educativo? ¿Qué papel juegan los docentes, las familias y las instituciones en la alfabetización digital de los estudiantes? ¿Qué formación y apoyo necesitan para acompañarlos en este proceso? ¿Qué experiencias exitosas se pueden compartir o replicar? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué políticas públicas se están implementando o se deberían implementar para garantizar el acceso equitativo y la calidad de la educación digital? ¿Cómo afecta la alfabetización digital a las personas mayores? ¿Qué recursos existen para la formación digital para las personas senior? ¿Realmente existe una colaboración entre empresas y educadores o instituciones educativas? En la actualidad, ¿qué habilidades digitales son más demandadas en el mercado laboral? Por ejemplo, ¿qué habilidades digitales son más recurrentes en el sector sanitario? ¿Y cómo se puede garantizar la seguridad y privacidad de los estudiantes en el uso de la tecnología? Es importante para las escuelas y otras instituciones educativas integrar la alfabetización digital en sus programas para preparar a los individuos para un mundo digital en constante evolución que requiere estas herramientas. Nos seguimos escuchando, leyendo y compartiendo. radiosapiens.es, sencillezyorden.es, revistanube.com. Les recordamos que iniciamos nueva temporada, la 11, en radiosapiens.es. El domingo 8 de octubre, emisiones continuas, las 24 horas.